Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Íñigo Gómez Segura, soy miembro del equipo SIMART, ¿vale? Y estamos aquí para abrir el ciclo de charlas fotográficas de SIMART 2023. Es la tercera edición de nuestro ciclo de charlas fotográficas. La verdad que estamos contentos porque el formato pues, se va consolidando, ¿no? Y hoy nos acompaña para abrir este ciclo de charlas, pues García de Marina, con una ponencia con el título El otro lado de las cosas. Jesús es un autor autodidacta y la verdad que ha tenido una carrera meteórica, ¿no? Desde los inicios donde compartía sus trabajos a través de las redes, ¿no? Hasta el momento actual en el que tienen un impacto enorme, ¿no? Sus trabajos a nivel internacional y bueno, pues es reconocido tanto su calidad como su creatividad a nivel mundial, ¿no? Entonces es un placer tenerle aquí entre nosotros. Tuvimos la suerte de entrevistar a García de Marina en el número 40 de nuestra revista, el magazine SIMART, y además la portada de esta edición también fue una preciosa fotografía suya. Y hoy viene a hablarnos de fotografía conceptual, ¿no? Tenemos el lujo de tenerle aquí. Entonces, bueno, también decir que para nosotros, en la disciplina, cuando vemos trabajar al autor, ¿no? Nos encontramos con esta fotografía documental y con este juego mágico que realiza él, ¿no? De que en realidad coge elementos convencionales o comunes, ¿no? Y en realidad los reinventa o los reinterpreta y nos lo presenta en forma de historia visual, ¿no? Y nos lo ofrece a los receptores, ¿no? Y nos decía Jesús en la entrevista que le hicimos que en este diálogo que para él es muy importante que se establezca entre su obra y los receptores, ¿no? Pues hay un primer momento, ¿no? Un primer mensaje que es muy claro y que va unido a la sorpresa, pero hay un segundo mensaje, igual más encriptado y demás, ¿no? Que ya nos permite en una actitud más reflexiva o de mayor pensamiento a los receptores, pues interpretar esos mensajes más complejos, ¿no? Esas ideas más complejas que vienen en la fotografía. Y la verdad que nos parece un juego maravilloso y eso hace que el resultado pues sea súper enriquecedor y atractivo, ¿vale? Entonces lo valoramos un montón y por eso para nosotros es un honor que esté aquí con nosotros hoy presentándonos su trabajo. Sí quería explicaros un poco cuál va a ser la metodología. García de Marina nos va a hacer su presentación. Yo os pediría que durante la presentación estemos con los micrófonos en mute, porque a veces se producen ruidos que pueden molestar al ponente. Si os van surgiendo dudas a lo largo de la charla, por favor colocarlas en el chat. Yo estaré muy atento a esas preguntas. Si consideramos que es importante desarrollarlas en el momento, pues lo comunicamos y lo desarrollamos. Y si no, esperaremos al final de la ponencia para incorporar estas preguntas y que podéis hacer a viva voz también las preguntas que queráis, ¿vale? Así que sin más, Jesús, bienvenido y gracias por estar aquí, la verdad que es un honor y cuando quieras arrancamos. Bueno, empiezo compartiendo la pantalla y empiezo a explicaros un poquitín. Bueno, antes de nada, bueno, lógicamente agradeceros que me hayáis brindado esta oportunidad de ser el primero de dar estas jornadas de 4 charlas que hacéis de forma anual. Para mí, como decía antes, aquí en Asturias me presta, pero un montón. Os tengo muchísimo cariño porque, bueno, fuisteis muy atentos cuando tuve la entrevista con la revista. Maite fue una persona excepcional, se portó de una forma excepcional. Es una forma de difundir el trabajo, lleváis una trayectoria bastante larga y, bueno, es una publicación que tiene muchísimas páginas, tiene muchísimo contenido de interés y creo que es una revista de referencia. Recuerdo que cuando salí de portada, como decías tú en la entrevista, bueno, esa revista se distribuyó, bueno, yo la distribuí, pero luego se publicó en diferentes blogs por el mundo. Entonces, agradeceros que esté aquí, voy a mostraros mi trabajo de una forma de andar por casa, para que veáis un poco cómo trabajo. Os voy a contar algunos de los proyectos que estuve haciendo, cómo realizo las fotografías, qué hay detrás de las fotografías y cuál fue la trayectoria. Porque esto empezó de una forma pues, muy casual. Yo creo que como cualquier fotógrafo no tiene la expectativa de desarrollar una carrera artística, pero digamos que esto explotó un poco, me explotó un poco la cara, sí, la cara. Y comencé a meterme entre una bola de nieve que empezaba a avanzar y no sabía dónde iba a acabar. Entonces, bueno, voy a compartir, si te parece, la pantalla. Si Sí, te alguien tengo que quiere dar hacer permiso. si alguien quiere hacer algún comentario antes de empezar o lo que sea, pues Nada, sí. adelante. Venga, perfecto. ¿Está compartiendo? Dale a compartir, tendré que darte Vale. acceso. Sí, ya le di.
¿Lo ves? No me sale. Un segundo. Dale ahora. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Un momento. Vale. ¿Lo veis en la pantalla completa? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues esta charla la he titulado El otro lado de las cosas. Quiero empezar con esta imagen porque realmente yo, interés por la fotografía o por otros trabajos fotográficos, digamos que no es lo que más me llama la atención. Me interesa otro tipo de arte, sobre todo me interesa la pintura, y me interesa la pintura surrealista. Me interesa la pintura del siglo XVIII, del siglo XVII, cómo los pintores utilizaban una pintura, por ejemplo, sus pinturas, introducían un perro, un caballo, un helecho, y cómo transmitían mensajes a través de la pintura, a través de pequeños conceptos. Creo que hay algo que es muy conocido, que es cuando hay un jinete sobre un caballo para saber si ha muerto o si murió por una enfermedad o en la batalla, si tiene una pierna, una pata levantada del caballo, dos patas levantadas, pues esas son las cosas que me interesan. Esos pequeños conceptos son los que trabajo. Durante estos 10 años, porque yo me compré la primera cámara fotográfica en el año 2010, y empecé a sondear foros de fotografía, he descubierto dos vías diferentes durante estos años. He descubierto la vía de los encuentros fotográficos, donde la gente está interesada en saber cómo realizan las fotografías, la iluminación, el objetivo que utilizo, la cámara que utilizo, y luego el mundo del arte, en museos, instituciones y galerías de arte. Ahí tienen poco interés el trabajo fotográfico o la utilización de la cámara. Ahí lo que interesa es el discurso fotográfico. ¿Qué tratas de transmitir? ¿Qué tratas de comunicar? Porque para mí al final la fotografía es comunicación, bueno, como cualquier fotógrafo, ¿no? Hay fotógrafos que viajan por el mundo a tomar fotografías de la gente que ven, se van a la India, a Estados Unidos, a Australia, de los paisajes, de las ciudades, y las traen a sus ciudades, las traen a los sitios donde ellos viven para mostrarlas. Yo lo que hago es en los viajes en los que hago, tratar de ser una esponja, tratar de asimilar todo lo que veo, las cosas que escucho, los edificios, los paisajes que veo para venir aquí al estudio y transformar esas ideas o aquellas cosas que vi a través de una forma conceptual, a través del mundo del objeto. Empiezo con esta fotografía porque mi fuente de inspiración o mi mayor referencia últimamente es, como os dije, no es la fotografía, es la pintura, y es el pintor René Magritte. René Magritte tenía dos elementos que utilizaba sobre todo en sus pinturas, que uno de ellos es la pipa, la utilización de la pipa. Y hay una obra muy importante de él en la cual la tituló This is not a pipe, esto no es una pipa, porque realmente era un dibujo. Comienzo esta ponencia, que además esta ponencia la comencé en Expo Sur, en un festival de fotografía hace 2 años en Emiratos Árabes, con la utilización de una pipa y con la utilización de una bombilla. Se asimila la bombilla al mundo de las ideas. Yo imaginé que fumando una pipa se encendía la luz y es como que viniese una idea. Para mostrar las primeras fotografías que hacía, esta fue una de las primeras fotos que hice. Yo soy carne del curso que imagino que conocéis, un año de fotografía. Mi mentor fue José Benito Ruiz. Durante un año yo me quedaba hasta muy tarde, 2, 3 o 4 de la mañana, escuchando las sesiones que hacía y ponía en práctica todo lo que iban diciendo por los fotógrafos que iban llevando. Si alguien utilizaba iluminación con flash, pues me compraba un par de flashes y trataba de ponerlo en práctica. Fotografía macro, trataba de ponerlo en práctica. Y así estuve durante un año. Al principio estuve haciendo fotografía nocturna. Llegó un momento que quizás necesitaba algo más, o quizás mi técnica no era demasiado depurada, definida, para continuar por ello, y hasta que descubrí lo que era la fotografía conceptual, y ahora os iré diciendo un poco cómo lo fui descubriendo. Esta fue una de las primeras imágenes que hice, y aquí me di cuenta que no hacía falta hacer retoque fotográfico para conseguir una imagen. Este es el reflejo de un edificio muy grande aquí en Gijón que se llama la Universidad Laboral, que está reflejado en el ojo de una niña. No tiene ningún retoque, había comprado un objetivo macro, se me ocurrió esa imagen, la vi antes en mi cabeza y fui con la niña allí, que es mi sobrina, la puse enfrente y con el objetivo macro justamente pegado a su ojo, pues tomé la fotografía.
Primeras imágenes, esta es mi hija, intentaba construir imágenes, construir algo que fuese dinámico y que fuese estático. Había estas manos en ese mismo edificio que tanto paseaba al principio con la cámara, descubría las escaleras, los arcos, las piedras, las losas, y trataba de componer con todos los elementos que veía ahí. Estas manos me llamaban la atención, cogí a mi hija un día, le puse una muñeca ahí al fondo, echó a correr y lo que quise construir es algo, unir lo estático con lo dinámico, que pareciese que esas manos están intentando pararlas. Cuando salía con un grupo de fotógrafos, me fijaba en lo que estaban haciendo e intentaba hacer algo totalmente diferente. Esta es la playa de mi ciudad. Trataba de que fuesen imágenes que, no que fuesen, lógicamente, te hiciesen reflexionar, porque no estaba pensando que te hiciesen reflexionar, sino que te llamasen la atención de alguna manera. Y esta fotografía es una fotografía de la playa, la cual es un reflejo que está girada. Que tuviese un pequeño impacto visual. Iba al principio con la cámara cargada a todos los sitios. Ahora no la llevo a ningún lado, llevo el teléfono móvil. Esto es en Burgos, mirando esas gárgolas, de repente aparece ese ave que parece que las gárgolas se van a lanzar contra él. Trataba de contar, no contar cosas, sino que me llamaba la atención pequeños instantes. No sabía que se podía construir historias con la fotografía. Concursos, me presentaba a concursos de fotografía. Este era, por ejemplo, para un concurso que trataba, la temática era el neumático. Se me ocurrió ir a una playa aquí que hay en Asturias, que se llama Verdicio, en el cual hay unos atardeceres espectaculares, pues componer con dos neumáticos como si fuese una pareja que está a punto de ver una puesta de sol. Ir a una playa, tomar fotografías de las playas, de la playa de una forma muy amplia, pero venirme con esto es lo que me llama la atención. Los rastros del carbón que dejaba los surcos, parecía que era un corazón alrededor de una roca. Ir a un museo, el Museo del Ferrocarril, tomar fotografías del ferrocarril, pero fijarme en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Fijarme que estos enchufes pues, pueden parecer que están asustados, ¿no? Que están con la boca abierta. Esto es lo que me llama la atención, me interesaba. Concurso sobre el retrato. ¿Cómo hago un retrato? ¿Cómo puedo hacer un retrato diferente? ¿O cómo puedo llevar más allá el retrato? Pues esto soy yo, es un autorretrato en el cual me tuve que poner unas gafas de sol porque como no tengo pelo, pues no se me vería bien. Y este es un retrato en el cual está reflejado en la punta de un bolígrafo. Voy a mostraros un pequeño vídeo que dura un minuto y poco de tiempo para que veáis unas fotografías, ¿vale? Y luego entramos un poco en materia. Creo que no tienes compartido el audio, ¿eh? Porque no lo estamos oyendo. Ahí, perfecto. Bueno, empiezo con esta fotografía porque esta fue la primera fotografía que hice conceptual sin ser consciente de que estaba haciendo algo conceptual. Y esto fue porque mi hija Laura, que ahora mismo tiene 15 años, pues cuando tenía 3 años, salió corriendo de una bañera y dejóle sus pisadas, sus pequeñas huellas dibujadas en el suelo. Quise representar, no tomar la fotografía de las huellas, sino
recrear esas huellas. Y lo que hice fue con una pequeña jeringuilla, pues sobre un soporte de estos de cuero que se ponen sobre los escritorios, dibujar esas pequeñas huellas, sin tener ningún tipo de conocimiento de iluminación ni de composición. Únicamente yo lo que quería es que quedase plasmado, o que perdurase en el tiempo aquello que acaba de construir. Son pequeños pies lo que había dibujado. Cogí el flexo de estudiar que tenía un escritorio y yo entendía que si acercaba mucho el flexo y le daba mucha luz, la velocidad de obturación iba a ser mucho más rápida y la fotografía no salía movida. No tenía trípode en aquel entonces. Cogí el objetivo macro, enfoqué en la primera huella, pero no estaba buscando una composición. Esta es la primera fotografía que hice en la que fui consciente de que estaba construyendo algo conceptual. Y es porque al principio, cuando estaba asimilando los conocimientos de un año de fotografía, a la vez pasaba por los foros de fotografía. Y había un foro de fotografía aquí en Asturias en el cual todos los usuarios del foro, de una forma mensual, proponían una temática de concurso. Recuerdo que en el año 2011, a primeros de 2011, alguien sugirió que lo que es fotografía conceptual. En aquel momento no sabía lo que era. Busqué por internet y venía de decir algo como transmitir el mayor número de mensajes con los mínimos elementos posibles. En aquel momento en casa estaba haciendo una tortilla, vi ese huevo partido y se me ocurrió dibujar las pisadas de un polluelo. Yo creo que esto es de alguna manera, este es como si fuese un autorretrato. Creo que es, en aquel momento es como si comenzase a ver las cosas que de otra manera. La primera exposición que hice fue en el año 2012. En el año 2012 presenté en Gijón, en mi ciudad, una exposición que se titulaba Insospechada cotidianidad, en la cual la formaban 17 fotografías. En aquel momento descubrí el potencial que tenía las redes sociales porque todas estas fotografías las di a conocer a través de las redes sociales. Y cuando se acabó la exposición yo sentí una cierta tristeza. Primero, satisfacción, porque fue mucha gente a la exposición, la cual gente que conocía y gente que no conocía. Y luego fue un poco, pues eso, la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque en aquel momento no tenía más ideas. Las ideas se habían acabado. Había presentado 17 fotografías y todo se había acabado. ¿Qué ocurrió para comenzar a hacer fotografías? ¿Cómo se me ocurrieron nuevamente ideas? Pues al principio lo que hacía era conectar dos objetos para ver si las cosas funcionaban, pero con el tiempo, cuando alguien me dijo que estaba contando historias con las fotografías, me llevó a estudiar de una forma de cultura general sobre psicología, neurociencia y biología molecular, para entender cómo funciona el cerebro y entender los estados cuando somos más creativos. Y yo descubrí del momento que soy más creativo, cuando generamos un tipo de ondas que se llaman ondas cerebrales que son teta, que todos las hemos experimentado. Todo el mundo, por ejemplo, que conduce las experimentó. No sé si os ocurrió alguna vez que vais conduciendo con el coche y de repente decís, ¿qué pasó estos 20 kilómetros? Que yo no sé lo que estaba haciendo. Bueno, pues en esos momentos estamos generando un tipo de ondas que son muy idóneas para la creatividad. Yo en mi caso genero ese tipo de ondas cuando salgo a correr. Y cuando salgo a correr y vengo con un montón de cosas. De repente con cosas que se me ocurrieron, porque tengo decenas, tengo cientos de objetos con los que convivo de alguna manera. Pues de verlos, de convivir con ellos, pues llega un momento que esas conexiones cerebrales, el momento que menos esperas. Es como este huevo que estamos viendo, la cáscara del huevo, es como nosotros cuando el huevo está cerrado, sabemos que dentro está creciendo un pollito, se va a formar un pollito, pero no lo estamos viendo hasta que de repente se rompe el cascarón. Pues la creatividad en el cerebro funciona de esa misma manera. Almacenamos mucha información, es como si fuese un baúl, y en el momento menos esperado es, por ejemplo, cuando perdemos las llaves de casa. ¿Dónde pusimos las llaves de casa? Y cuando no estamos pensando en las llaves de casa, ¡paf! Aquí están las llaves de casa. Pues de alguna manera funciona de esa forma. Laura, mi hija, está muy presente en las fotografías. Esta fue una de las primeras imágenes. Ella se estaba esforzando mucho en natación y que pues de alguna manera su color favorito era el azul. Y al principio esta fotografía iba a ser sin las chanclas. Hay gente que me pregunta que si esto está manipulado, que parece que las chanclas están colocadas ahí, que cómo las puse ahí. Casualidades de la vida. Al principio iba a ser nada más que el vaso con las dos pajitas y lo que me llevó la casualidad a pasar por delante de una tienda de deportes y ver justo el mismo color y unas chanclas que pues podían combinar muy bien en la fotografía. Estar colgando la ropa y de repente ver la forma de la pinza al abrirla, pues recordarme una Torre Eiffel, ¿no? Este fue el cartel de una exposición que tuve recientemente aquí en Gijón, que se llamó Crónicas de un viaje, en el cual fue como una especie de retrospectiva. Fue el mismo edificio
donde presenté la primera exposición. Lo que pasa que de aquella vez eran 17 fotografías, pero aquí eran 250 fotos. Y este fue el cartel. Yo al principio lo que hacía era no contar pequeñas historias, porque ya, como os dije, no sabía que se podía contar historias con las fotografías, sino contar un pequeño refrán, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es jugar con fuego te puede matar, por ejemplo. ¿Y cómo se me ocurría? Se me ocurrió esa frase, no, se me ocurrió no. Esa frase la quise plasmar de alguna manera, y con una carta y con un mechero. Las redes sociales, como os dije, fueron muy importantes para mí. Yo trato de interactuar mucho con la gente en las redes, y en una de las exposiciones quise que la gente estuviese reflejada de alguna forma en una exposición. Propuse a modo de concurso que la gente sugiriese objetos con los que pudiese trabajar. La gente aportó objetos, por sorteo quedaron 3 y por votación pues salió que tenía que hacer algo con unas agujas de ganchillo. Bueno, darle vueltas a agujas, que podría hacer con ellas, pues construir una araña, ver el símbolo de Spider-Man y construirlas, ¿no? Como os dije, mis vivencias trato de contarlas en las fotografías. Mi abuela falleció, cuando falleció tenía una enfermedad en la vista, y a modo de ataúd que me recordaba el estuche de las gafas, pues quise representarlo de esa manera. Tenía una tía también que tuvo una enfermedad que durante un año estuvo en cama por un cáncer que tenía. Ella fumaba, la quise representar así, una uña roja representando a una mujer y un puro que se está consumiendo. Esta fotografía formó parte de una colección, de una exposición que en el año 2018 hice junto a Joan Brossa. Joan Brossa, se considera uno de los padres de la poesía visual en España. Fue en un museo aquí en Asturias, en Gijón, en el cual 20 obras de Joan Brossa, entre litografías, serigrafías y poemas objeto, dialogaban con mis fotografías. Esta fotografía es una especie de homenaje triste, lógicamente, a ese familiar, pero fijaros, en el humo que aparece en el puro en la parte de abajo, si ese humo no estuviese ahí, no parecía que el puro se estuviese consumiendo. Y trataba de contar o de hablar sobre alguien que durante un año de su vida estuvo en cama y se estuvo consumiendo. Esta fue una de las primeras fotografías, perdón, primeras no, de las fotografías que más dificultad me requirió realizar. Yo no realizo ningún tipo de retoque fotográfico, no reencuadro. Lo único que hago es ajustar los niveles. Trato de tomar las fotografías en días nublados para conseguir sombras suaves, y por eso tengo que corregir un poco los azules sobre todo. Pero la necesidad de seguir tomando fotografías por la noche, a no tener luz, me llevó a que necesitaba luz artificial. Pero como trato de contar las cosas con muy pocos elementos, solamente con la cámara, el fondo y el objeto, se me ocurrió utilizar un televisor. Y lo que aparece en muchas fotografías, cuando se ve esta iluminación, es la propia televisión. Son 2 sillas que sujetan una tabla de madera con un fondo que es de color gris, negro o blanco, y el fondo consigo un contraluz. ¿Qué me permitía este tipo de iluminación? Fotografiar elementos que eran muy complicados para mí, que era fotografiar relojes de arena, sobre todo, porque con los brillos distraía mucho, la estética se perdía mucho. Como os digo, esta es una de las fotografías que más dificultad me requirió, porque esto es realmente un bloque de hielo en el cual en el interior hay un reloj de arena. Para conseguir esta fotografía, lo que hice fue coger un tupper de plástico en el cual eché una fina capa de agua. Bueno, sabemos que si cogemos agua, la congelamos, aparece toda sucia, no aparece transparente. Para conseguir un agua transparente hay 2 métodos. O bien a través de máquinas especiales, en el cual el proceso de congelación va de una forma muy lenta y se consigue el hielo de forma transparente, o bien hirviendo el agua hasta en 3 ocasiones. Y así conseguimos que las sales minerales del agua se rompan y consigamos un bloque transparente. Lo que tuve que hacer aquí es coger el tupper, echar una pequeña fina capa de agua, meterla al congelador, sacarla, otra pequeña fina capa de agua, ir haciendo ese proceso poco a poco. ¿Por qué? Porque si echaba demasiada agua, lo que hacía el bloque se agrietaba y entonces ya no conseguía lo que quería hacer. Cuando ya tenía una capa con un espesor que yo consideré que estaba bien, puse el reloj de arena y seguí el mismo proceso hasta que conseguí esto. Y lo que se ve en el fondo pues es la televisión con la luz, la iluminación y la tabla. Una de las imágenes que me llamó mucho la atención en una exposición, esta fotografía creo que la mostré por primera vez en el año 2013, estaba a gran tamaño y me llamó la atención porque la gente que la veía a una distancia la veía una cosa y a otra distancia veía otra. La gente que la veía cerca veía la palabra ojo y la gente que la veía lejos veía una cara.
Lo que antes que decías, que para mí es muy importante el diálogo con el espectador. Para mí, si no hay un diálogo, si no hay una parte que de la persona o el espectador que se implique en la propia imagen, no tiene sentido. Me llama la atención eso que comentabas, porque la gente, pues eso, veía ojo, veía una cara, la gente veía a John Lennon, a Fernando Pessoa, y recientemente me dijeron que ninguno de los dos, que ahí está Groucho Marx porque se ve lo negro del bigote. Lo que enriquece todo este proceso es, depende del lugar donde vaya a mostrar la fotografía o las experiencias vitales que ya tiene una persona, va a ver una cosa a otra. Y eso me enriquece, pero muchísimamente. Laura está presente como cualquier adolescente, todos no. Siempre es no todo. Quiero pensar que algún día se le va a abrir la cabeza y empezará a decir que sí. Todos los años hago 2 fotografías para las redes sociales, una para el Día de Asturias y otra para el Día de Navidad. Esta fue una de las que más la gente compartió o que más le gustó, que simplemente es pues con el culo de una botella pues representar una manzana. Algunas fuentes de inspiración o personas que han influido mucho, que he conocido. En el año 2018 conocí, bueno, previamente había conocido por internet el trabajo de una artista que vivía en Londres, ella era de Estados Unidos, que se llamaba Nancy Foulds. Ella era una escultora cuyo trabajo tiraba mucho en la línea de la muerte, sobre todo. Utilizaba cuervos, cristos, utilizaba mucho fondo negro. Creo que fue en el año 2013, 2014 que descubrí su trabajo por internet y descubrí su Instagram. Y la escribí, ella me contestó, empezamos a seguirnos, intercambiamos los teléfonos, nos mandábamos emails, nos mandábamos WhatsApps. Y una de las visitas que hice a Londres, pues estuve en su casa. Y aquello cambió mi percepción del mundo del arte, de la forma de entender el arte. Creo que conectamos no solamente en nuestros trabajos, lo de los dos, sino por la forma de entender el arte. Y ya, como os digo, era una persona muy, muy conocida ahí en Reino Unido y teníamos un proyecto juntos para hacer. Era unir nuestros trabajos desde el punto de vista que ella lo entendía, ¿no? Desde el punto de vista así sobre la muerte. Desgraciadamente ese proyecto que teníamos pensado hacer no lo pudimos llevar a cabo porque ella pues, falleció pues, por un cáncer. Ella me regaló ese ojo y yo al volver a España tenía que hacer algo con él y lo que se me ocurrió es meterlo dentro de una llave. Bueno, este es un poema el cual es un electrocardiograma que habla sobre una propia muerte. Dalí es una de mis fuentes de inspiración. Simplemente el tubo, bueno, que parece que el chorro de- de pintura, ¿no? Que sale sea en forma de pincel. Otra de las fuentes es Frida Kahlo. Aquí quise representar a Frida Kahlo a través de pinceles. Ella vivió atormentada toda su vida y hay tantos pinceles como años ella vivió, a modo de un preso dentro de una cárcel que hace los dibujos en la pared. Esta es otra de las fuentes, es Van Gogh. Van Gogh es otro de los pintores favoritos. De alguna manera quise representar su trabajo con estos 2 pinceles. Sus trazos de las pinturas son trazos muy gruesos y los colores que más utiliza son los naranjas, los amarillos y los violetas. Este se me acaba de ir ahora mismo, hay un corto que se llama Un perro andaluz de Dalí y es que no me recuerdo ahora el nombre del director. Pero bueno, como esto se va a repetir, seguramente alguien dirá, pues es este. Y si no, al final de la charla sí lo repito. Bueno, esto es un homenaje a ese corto que se llama Un perro andaluz, en el cual hay una imagen característica de ese corto, no sé si os suena, es una cuchilla que está cortando un ojo. Buñuel, Luis Buñuel está cortando un ojo. Pues es un homenaje a ese corto. Todo lo que está dentro de las fotografías, todo está diciendo algo. La cuchilla hace alusión a esa cuchilla que está cortando el ojo y este es el fotograma número 29. Buñuel tenía mucho interés por la fotografía, por eso lo representa a través de un fotograma. Y en el año 29, el fotograma 29 es por el año 1929, que fue cuando se grabó Un perro andaluz. Armstrong, el trompetista, los dedos negros, el tiempo que está tocando los pistones. Laura vuelve a estar presente aquí. Esto es una representación de una banda sonora, Desayuno con Diamantes.
Está hecho con diamantes, no, lógicamente con diamantes de verdad, pero bueno, es una representación de aquella banda sonora. Trato de que con las fotografías la gente vuelva a recordar cosas de su niñez. No, ¿cuánta gente hemos jugado cuando éramos pequeños a lanzarnos eso, ¿no? A la ropa, ¿no? Y de tratar de darle a alguien. Trato de buscar una sonrisa inicial o del objeto que se vea descontextualizado del lugar donde está previsto que esté guardado o utilizado y que llame una primera atención sobre algo, un primer impacto, una primera pequeña historia, pero luego que sea como una cebolla a la cual le vas quitando capas y vas descubriendo pues más historias. Como os decía también al principio, yo me voy quedando mucho con las conversaciones que escucho, no solamente con las cosas que veo, con las denuncias que quiero hacer. Recuerdo hace unos meses, pues alguien me dijo que había tenido un episodio de violencia con su pareja. Entonces yo me quedé con eso. Y por otro lado, había escuchado a alguien que estaba a punto de separarse, bueno, la situación en la que estaba. Yo le preguntaba cómo se encontraba y ella me decía, mira, estamos indiferentes. Esas dos historias las construí o las representé en la fotografía de la izquierda. Dos manos que no se miran desde la indiferencia, que están sujetando un elemento que daña. Esta fotografía, esta secuencia, o estas dos imágenes, este díptico, lo mostré en la exposición de Gijón. Me parecía un poco triste únicamente de hablar de algo negativo, también quería hablar algo sobre positivo, sobre las relaciones humanas de lo que esperamos, mirarnos y que haya un equilibrio, ¿no? Bueno, voy a hablar de los proyectos que estuve realizando hasta ahora de una forma breve. Este fue el primer proyecto que hice que representé los 7 pecados capitales como venas de hilo. A mí me sirvió mucho al principio esos proyectos que se hacen, por ejemplo, la utilización del color verde, por ejemplo, y durante un mes se toma fotografías sobre el verde. Al principio tomamos imágenes donde está el verde presente y seguramente acabamos, después del tiempo, representando fotografías donde el verde no está presente. ¿Qué nos produce ese tipo de ejercicios? Nos hace que empecemos a pensar en fotografías, no que fotografiemos lo evidente, sino que pensemos en imágenes. Yo lo que hago es fotografiar. Cuando la gente me dice cómo puedo describir lo que hago, si fotografía conceptual, minimalista, poesía visual, creo que no puedo encasillarlo en nada de eso. Yo lo que encasillaría o diría que únicamente lo que hago es retratar las ideas que me vienen a la cabeza. Yo esto lo vi en mi cabeza antes de retratarlo. Lo que hago es tratar de buscar el elemento adecuado, el elemento que en mi cabeza para tratar de representarlo. Los 7 pecados capitales. Bueno, este es evidente, la gula. Y este quise representar la envidia. Pues una bobina de hilo que parece que no le queda bien el resto de colores, que parece que los quiere poseer, que los quiere mostrar, los quiere tener, pero no le quedan bien, ¿no? Como os decía, en el año 2018 tuve la exposición junto a obras de Brosa. Lo que se hacían eran dialogaban obras de él con fotografías mías. Con un sombrero que parece que se le va a dar cuerda, yo lo que traté de dialogar con él, pues con una interrogante, con unos engranajes que parece que es la forma de pensar, ¿no? Imaginé que de debajo le estaba a dar cuerda no solamente a la chistera, sino que al propio cerebro. Rosa era una persona que, aparte, durante el proceso de un año de analizar su trabajo, me llamaba mucho la atención la utilización que tenía sobre la letra y la palabra. Y eso me llevó a construir el siguiente proyecto que veremos luego. Él utilizaba mucho las letras y él hablaba sobre la identidad de una cultura. Esa identidad que se ve cortada, la quise representar también como si fuese nuestra propia identidad, que nosotros nos cortamos, nosotros nos vemos en el espejo y somos los que nos cortamos esa propia identidad. Ese proceso de análisis de la obra de Brosa me llevó a construir el proyecto La palabra inacabada, en el cual quise unir el lenguaje escrito con el lenguaje visual. A través de 32 fotografías creé el proyecto. ¿Por qué 32? Pues porque en nuestra lengua el abecedario tiene 27 letras, pero tenía 5 dígrafos. Era la utilización de una doble letra, doble R, doble L, el CH. Hay algunos de los dígrafos que ya no se utilizan. Por eso está construido, pues por eso conformé 32 fotografías. Me interesa mucho el mundo del surrealismo y esta es una manera de homenajear al mundo del surrealismo. ¿Por qué una taza de café y un texto en el interior de esa forma? En los años 30, en París, en el Café Cyrano, se reunían los surrealistas a la cabeza de un autor que se llama André Breton. Antes del surrealismo estaba el dadaísmo.
hubo un cambio, ¿no? Se cambió el dadaísmo al surrealismo. No voy a ponerme a explicar de una forma muy larga y quien lo escucha a lo mejor de una forma muy rápida dirá, estás diciendo barbaridades porque no estás entrando en materia. Pero bueno, para entrar, comienza el surrealismo. A la cabeza de André Breton. Para conformar un poco ese movimiento artístico, André Breton escribió el primer manifiesto surrealista. Ese texto que aparece ahí es un fragmento de ese primer manifiesto surrealista que habla sobre la imaginación. Esa forma de círculos que parece que es el movimiento del café, parece que es el mundo de los sueños, el mundo de la dormevela. Pues este es un homenaje al lugar donde se reunía el café Cireno, utilizando la taza y el café. La identidad, cómo un autor se abre al final para contar sus experiencias, no solamente un fotógrafo, un pintor, un escritor, un escultor, al final cuenta sus propias experiencias, la gente se abre a sus propias intimidades y lo representa así. Otra de las imágenes, como este proyecto estuvo expuesto, se iba a exponer en diferentes sedes del Instituto Cervantes en el mundo, pues conforme este nido. El texto que aparece en el nido, sí, en el propio nido, es un fragmento de Don Quijote de la Mancha. Esta es la tercera vez, yo creo que utilizo un huevo. Bueno, como tenéis los micrófonos apagados, cuando doy una charla digo, bueno, ¿y aquí qué veis? Bueno, la gente, pues eso, se ven gotas de agua y quería hacer alusión, como eran 32 imágenes, no solamente al lenguaje escrito, al lenguaje visual, también hablar sobre el braille, el código Morse, el lenguaje por signos. Y esto es el braille, y esto es agua, la palabra agua hecha con gotas de agua. Otro de los proyectos que hice fue Inocentes. En este tuve una implicación para hacer una denuncia pública sobre los derechos humanos y comenzó de una forma muy casual. Recuerdo que en el año 2017, estaba en un aeropuerto de Madrid a punto de coger un vuelo para ir a Estocolmo para un encuentro fotográfico. Recibí la invitación de un encuentro fotográfico de Myanmar, en el cual me invitaba a hacer un proyecto fotográfico sobre fotoperiodismo, pero utilizando el mundo del objeto. En aquel momento no sabía cómo afrontar aquel proyecto, pero se me ocurrió que unos años antes había tomado esta primera fotografía. O sea, esta primera fotografía en la cual hacía una crítica a la sociedad. Trataba de representar nosotros que somos los peones, que sostenemos el país, que es el propio tablero, y por encima están el resto de piezas, que si nosotros nos retiramos, pues todo se cae. Gracias a esta fotografía comencé a representar aquel proyecto. Y aquel proyecto giraba en torno a esta fotografía. En Myanmar, en la antigua Birmania, acababa de pasar un golpe de Estado y lo que se representa de esta forma, como si fuese un mandatario en el cual obtiene una posición de poder a través de la utilización de las balas. Este proyecto se puso al final allí en Birmania, luego estuvo en Emiratos Árabes, estuvo en Budapest también por el Instituto Cervantes, estuvo aquí en España en 2 ocasiones. Son imágenes que no son muy explícitas. Los reporteros, hombre, para mí es una posición muy cómoda, porque al final yo me estoy documentando desde mi ciudad, sin tener que viajar a algún sitio, no tengo que ir a algún sitio, a ningún lugar en conflicto de guerra, no expongo mi vida a la hora de tomar imágenes, sino que me voy nutriendo de información, selecciono la información que a mí más me interesa y cómo quiero contar las historias. Un fotoperiodista pues está en Gaza tomando imágenes, jugándose su vida y muestra las imágenes del horror, de la sangre, de la muerte, de las mutilaciones. Lo que quise hacer con este proyecto es que fuesen imágenes que no fuesen muy explícitas, que fuesen imágenes en las cuales tú tuvieses que jugar con tu imaginación. Que aquí te imaginases, por ejemplo, un hombre o una mujer en el cual está en su lugar donde vivía, en el cual están todos sus bienes destruidos. La inmigración, cuando se tiene que ir alguien de su país cargando con todas sus posesiones, ¿no? Con su familia, con todos sus recuerdos. Otro de los proyectos que hice y que mostré en la ponencia de Emiratos Árabes fue hablar sobre la cultura emiratí. Y esta es una de las imágenes. Esto hace alusión a la carga simbólica que tienen el agua para ellos. Es el elemento de vida. ¿Cuántas máquinas ellos inventaron, ellos crearon a través de la utilización del agua? Pues esto es como si fuese un diamante, una gota que sale de un grifo que es como un diamante. Los relojes de arena los utilizo un montón, utilizo mucho. Los camellos, pues bueno, ahí es algo bastante habitual. Los nómadas, el mundo nómada, como las alforjas se asemejaban a un reloj de arena. El arroz, yo no sabía que Emiratos Árabes era uno de los mayores exportadores de arroz.
Y lo que hice fue de esta manera, ¿no? Coger la bandera, los colores de la bandera de Emiratos Árabes y representarlo con sus colores. Los dátiles, elemento de vida, es un elemento, es algo que es como si fuese un lujo para ellos. El emirato al que había ido, al que había sido invitado, se llamaba Sharjah. Allí era el emirato cultural y lo quise representar de esta manera, a través de una paleta de pintor. El oro negro, el petróleo, a pesar de que aquello se está acabando. Están yendo las energías renovables. E incluso están abriendo mucho más al turismo, porque bueno, saben que el petróleo pues, va a llegar un momento que se va a dejar de utilizar como se venía utilizando hasta ahora. Los descubrimientos en la astronomía. De alguna manera quise representar las estrellas como si fuesen diamantes. Como ahora no pues puedo preguntar, porque esto lo pregunto también en las charlas, digo, bueno, ¿y aquí qué veis? Es como si fuese una Lo taza. puedes preguntar, ¿eh? Y Ah, podemos, o sea, sí. sí, Ah, claro que vale. sí. O sea, lo de cerrar los micrófonos es para ayudarte, ¿eh? Para que no haya molestias a veces con Ah, no, a mí no me nosotros. O sea, molesta, todo lo contrario. Si pero alguien... vamos, Vale. pregúntalo y que haya Bueno, contestaciones. ¿qué veis aquí? A ver si alguien... Esto puede ser el país de Arabia Saudí dentro del continente. Bueno, pues ya me lo acabas de estropear, Luis, pero sí, es Sí, así. es así, ¿no? Sí, me doy cuenta de esto. Esto se asemeja a una imagen que hice, de las primeras que hice, en el cual aparecía una botella de sidra y la sidra que aparecía desparramada era el contorno de Asturias. Cuando la mostraba en España no había problema, pero cuando las mostraba afuera, pues me daba cuenta que la gente o tiene una información para interpretar una imagen o si no, no va a entender lo que pasa. Pues esto en determinados sitios pues no lo entienden. Si tienes esta información, que es el mapa de Emiratos Árabes, la fotografía ya de repente tienes esa información para poder entenderla. Por eso soy muy cuidadoso de las fotografías, las cuales se van a mostrar en un país o en otro, si se van a entender o no, si necesitan una información o no, o simplemente hay que cambiarle un color de un elemento de una fotografía para que algo que puede ser muy alusivo, por ejemplo, un elemento de presión de color rojo en Rusia, puede ser muy ofensivo, porque es el color de ellos, que aquí en España no. Y aquí puede tener otra connotación, el color rojo, por ejemplo. Entonces yo debo de ser muy cuidadoso y también analizar las fotografías donde se van a mostrar. Y unido a esto, disculpa, unido a esto, y tenemos una pregunta en el chat, unido a esto de la Sí, información disponible, ¿no? Para el receptor, sí, pregunta José Ángel, una cosa que te quería preguntar, tus sí. fotografías en las expos que haces tienen títulos, no sé si es pregunta o afirmación, ¿eh? ¿Qué opinas de titular las obras? Y yo nunca pongo un título de fotografía porque no quiero que focalice una primera interpretación al espectador. Luego veremos la única fotografía que titulé porque creía que no se entendería bien. Pero yo veo bien que las fotografías se puedan titular, pero no que me pongan lo evidente, que no vea una fotografía de bajo mi humilde opinión, ¿eh? Si veo una fotografía de una puesta de sol, no me gustaría ver un título puesta de sol sobre y que me lo estén, no sé, ya masticando, dándome el resultado, porque ya parece que ya la fotografía ya no necesito verla. Pero si el título dialoga con la fotografía, lo veo excepcional, porque eso lo puede elevar muchísimo más. Muy bien. Vale, uno de los últimos proyectos que hice fue sobre la pandemia y a través de 20 y algo fotografías quise representar lo que había ocurrido durante ese tiempo. Lo acabo de mostrar ahora en marzo. Creo que el momento de mostrarlo era ahora que todo pasó, eh, porque el momento que estamos en la pandemia no sabemos lo que va a ocurrir durante la pandemia. Esta era la primera imagen que iniciaba la parte de la exposición porque esta estaba como en otra sala separada. Es uno de los proyectos que más funcionó, porque si antes vimos unos objetos determinados que podemos tener en nuestras manos, por ejemplo, una trompeta, una raqueta de tenis, eh, muchos de esos elementos los podemos tener en la mano y podemos haber tenido una experiencia sobre ellos. Y una persona que no lo haya tenido, pues no, quizás tenga otra interpretación sobre alguien que a lo mejor lo esté tocando mucho o lo haya tenido muy presente en su vida. Pero la pandemia lo tuvimos todos. Y al final todos vivimos lo mismo. Y la interpretación, yo veía que funcionaba, además estaba en una sala que estaba prácticamente a oscuras, hablaba mucho sobre el dramatismo, la oscuridad, y creo que funciona muy bien. Y esto habla pues cuando al principio, ¿no? Cuando el mundo al principio se confinó, lo quise hacer a través de la utilización de un candado. El gel hidroalcohólico, ¿no? Que fue tan presente, ¿no?
el stop cuando a través de una prueba dábamos positivo y no podíamos hacer nada, ¿no? Nos dejaban entrar en los sitios. Los pulmones, lo que nos dañaba, ¿no? Que al final era sobre el virus, ¿no? Sobre lo que dañaba, sobre el propio pulmón. Yo sentí esto la primera vez que me hicieron una prueba de estas. Cuando me metieron el palillo por la nariz, parece que me lo están sacando por atrás, por la cabeza. Y bueno, es una forma breve de mostraros este proyecto. La fotografía final sería esta, con la esperanza de que alguien pues, anunciase el fin de la pandemia, que fuese al contrario de lo que ocurrió, que en vez de estar nosotros confinados y el virus fuera, que estuviese el virus metido dentro de una campana, en este caso de cristal, y estuviésemos todos fuera. Bueno, flujo de trabajo, para enseñaros 4 cosas. Poco a poco, en el proceso de experimentación, me di cuenta que todos los elementos que estaban dentro de una imagen, todo iba a contar algo. Y si había cosas que no iban a contar nada, era mejor no ponerlas, porque se podía confundir el espectador. Un color, una cifra, el número de muelles en este caso. La gente contaba, yo recuerdo cuando mostré esta fotografía, no esta, sino el que veremos después, había alguien que me preguntaba que si realmente dentro de una raqueta, una pelota de tenis, hay muelles, ¿no? Para hacer que se bote. Fijaros, aquí hay 5 muelles, ¿no? Aquí hay 3 muelles y estoy contando exactamente lo mismo. Aquí hay un muelle y estoy contando exactamente lo mismo. Me di cuenta que tenía que quitar todos los elementos que creía que no estaban contando nada. Si los 5 muelles al principio aportase una información sobre algo que quiero decir, pues los dejaría. Pero si no, voy quitando elementos. Esta es una imagen en la cual quise contar pues, con la fragilidad que tiene un folio, ¿no? Al caerse, que parece que es como si fuese un cristal. Fue de las primeras imágenes que utilicé luz artificial. Aquí sí me dejaron un compañero aquí en Gijón, me dejó su estudio para, a través de la utilización de 2 ventanas de luz, poder iluminar. Pero yo lo que hago es, en espacios muy pequeños, porque son elementos, son objetos, elementos muy pequeños y las manipulaciones son muy pequeñas. Lo que trato es que la gente no reflexione o que no se para a pensar en el proceso de manipulación del objeto, sino que vea el elemento final. Por ejemplo, la fotografía que vimos antes del reloj de arena, en el cual está metido dentro de un bloque de hielo, no pretendo que la gente reflexione cómo metí un reloj de arena ahí, sino que vea la imagen final y que la haga imaginar, ¿no? El tiempo que se congela, por ejemplo. La fotografía que vimos antes, por ejemplo, para que veáis, yo lo que hago es utilizar 2 tablas de madera, en la cual utilizo, digamos, como si fuese el horizonte para nivelar la cámara, porque veo que no me molesta. A veces tengo que ponerlo un poco más alto y un poco más bajo. Veis las chanclas que están ahí y para hacer esta fotografía que vimos antes, es simplemente esto. Y otra imagen, por ejemplo, pues una tabla que está sujeta sobre una ventana y por el otro lado está con una cama, lo que hago es tomar fotografías en el instante que la cámara está tomando la fotografía y esta es la imagen final. Te puede parecer que está tomada en estudio y no. La luz y sobre todo la luz natural, no la luz soleada, sino la luz difuminada, la luz de los días nublados, a mí me genera ese tipo de sombras que puede perfectamente asemejarse a una ventana de luz. Esta es la imagen que tuve que titular. ¿Qué sugiere estas 4 imágenes? Luis, tú no digas nada porque me vas a destripar. No, si alguien os sugiere algo, bueno, pues la tuve que titular y son las 4 estaciones. A la izquierda, sí, la primavera, el verano con la pajita, el otoño con el agua caída y luego los cubitos de hielo dentro del vaso, que fuese el invierno. Bueno, yo creo que hay gente me dice que si tuvieses que elegir una imagen, ¿cuál cogerías? Y esto es como decir, ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? Yo creo que si tuviese que quedarme con una imagen, no me quedaría con una, y me quedaría con 3. La primera es la de las huellas, que mi hija dejó ahí y que fue la causante de que todo esto empezase. La segunda, la del huevo. Y luego sería esta. Esta estuvo también en la exposición junto a obras de Joan Brossa, que os comenté antes, y yo me di cuenta de la temporalidad que tenían las imágenes, porque ya en aquel momento lo que quería era hablar sobre la contaminación que había en el mundo. Una misma imagen, en 2 momentos de la historia diferentes, puede cambiar su interpretación.
Luego, a raíz de la pandemia, pues esto se interpretó de otra manera. Lo único que hice fue unir dos elementos que estaban predestinados, yo creo que para estar unidos, porque fue casualidades de la vida. La abuela del mundo, que era de mi hija, y yo recuerdo tomando un café con un amigo que le decía, yo estoy buscando una máscara de gas para ponerse en la bola del mundo. Y dice, pues yo tengo un amigo que... Yo voy tirando un poco de todo eso. Y de repente apareció con la máscara y es que fue unirlo y parece que yo no manipulé nada. Parece que los colores de la base de la propia bola del mundo con la parte de delante de la máscara, esos marrones, esos verdes, parece que combinan. Lo único que hice fue unirlos, ¿no? Esta imagen, luego al final, que lo publicasteis en la revista, Correos España, en el año 2011, sacó 165.000 copias, ¿no? Y bueno, yo no me creo que este sello esté viajando por Europa y viajando por el mundo enviando cartas, vamos. Por eso yo creo que es una de las imágenes que más satisfacción me dio. Ahora voy a poneros, ya para acabar, como veía que el tiempo se me estaba echando encima, empecé a hablar, no tanta dando información de algunas fotografías para que luego podamos entablar si os parece una conversación. La exposición que tuve en Gijón, que se tituló Crónicas de un viaje, fueron 250 fotografías. A raíz de eso también salió un libro y se grabó un documental. El documental lo grabó un blog de fotografía que se llama ISO 1200, en el cual tiene 1,5 millones de seguidores. Tiene una productora en el cual ellos quisieron plasmar cómo fueron estos 10 años de historia fotográfica. En él aparecen profesionales del mundo de la comunicación, del mundo del arte, hay galeristas de Reino Unido, de Estados Unidos. Aparece lógicamente Benito, fue muy generoso. Aparece Steve McCurry, que le conocí el año pasado en Emiratos Árabes y bueno, estamos en contacto y le dije que tenía esta exposición y él quiso colaborar. Os voy a poner un tráiler que dura 1 minuto y pico porque este documental se estrenó aquí en un cine cuando tuve la exposición, se va a estrenar ahora en el Festival de Cine de Gijón y en las próximas exposiciones que voy a tener ahora, que va a ser en la Embajada de Bruselas, en Cuba, el Museo Nacional de Bellas Artes. Va a estar en un museo también en San Petersburgo, que vuelvo 2 años después de haber estado allí con una exposición grande, y en México. Os pongo esto que dura 1 minuto y pico para que lo veáis, ¿vale? Muy bien. Please welcome García de Marina. Sabía de que sea un sello, es una de las imágenes icónicas de García de Marina. Se convierte en el gran logro de García de Marina. Fotografías de García de Marina son versoimágenes. Consigue una cosa muy difícil, y es que identificas la obra. En fotografía eso es súper complicado de conseguir. Esa capacidad de ver una imagen y de verla terminada es un poder. Una de las cosas que más llama la atención de su obra es ese diálogo que mantiene con los objetos, exponiendo en lugares exóticos, en Etiopía, en Abu Dhabi, en Estados Unidos, en Inglaterra. Con personalidades tanto de la fotografía como del ámbito del arte tan inalcanzables para nosotros. Vale, pues hasta aquí os fui contando un poco, de una forma breve, los proyectos que fui realizando, de alguna forma breve, algunas anécdotas de las fotografías, lo que hay dentro de las propias fotografías, cómo las voy tomando, cómo les fueron las primeras imágenes que hice, algunas fuentes de inspiración. Yo no sé si... ¿Qué debo? ¿Abrir el chat para ver las preguntas que... Sí, ahora vamos a abrir. Bueno, primero, estupenda exposición. A mí por lo menos me ha encantado, la verdad. Muchas Y ahora gracias. abrimos, yo creo que una ronda, ¿no? Un diálogo activo aquí en la que la gente te puede ir preguntando cosas y podamos dialogar. ¿Qué dejo? ¿Dejo de compartir esto? Sí, igual sí, y así nos vemos Vale, en la galería. ¿Vale? perfecto. Vale. Si queréis, para romper el hielo, empiezo yo preguntando. No tengo muchas preguntas, pero solo te voy a lanzar alguna para romper el hielo, ¿vale? Y así después ya se va animando la gente a hacer algunas preguntas. Yo tengo dos preguntas que van en una, ¿vale? Va en relación a... O sea, me parece increíble esa segunda interpretación que dejas en manos del receptor, ¿no? Cuando llega la imagen y que tiene posibles variaciones de interpretación, ¿no? Y me parece algo
algo interesantísimo, la misma fotografía de la máscara, ¿no? Que alguien puede interpretar como la pandemia o la Primera Guerra Mundial o mil situaciones, ¿no? Y yo entiendo que a ti eso te motiva, que haya ese árbol de interpretaciones, ¿no? Que se puede abrir, ¿no? Y que no haya una interpretación única de la fotografía. Esa sería la primera pregunta, ¿no? Que entiendo que te gusta que se abra esa posibilidad. Y después, ¿cómo recoges tú después ese feedback, ¿no? Que entiendo que es tan interesante de saber cómo ha interpretado la gente las diferentes interpretaciones. ¿Cómo sueles hacer para recoger esas interpretaciones? Pues mira, lo que dices de las interpretaciones, sí, para mí eso es algo muy rico, porque como te decía, en un país, una misma fotografía en diferentes países puede tener una interpretación diferente. Cuando mostré el proyecto de Inocentes en Emiratos Árabes, una pregunta muy recurrente de los medios de comunicación me decía que cómo podía mostrar un proyecto sobre derechos humanos en un sitio donde los derechos humanos en principio no se respetan. Bueno, yo no voy a opinar sobre eso, al igual que tampoco quiero que la gente de allí piense que estamos bailando flamenco todo el día o que estamos con los toros todo el mundo, ¿no? Lógicamente, si hay cosas que hay que denunciar, y hay cosas que denunciar a través de esa fotografía. Y hay una de las imágenes en la cual hacía alusión a algo de eso. Y la fotografía estuvo allí. La interpretación allí fue totalmente diferente. Entonces, yo sí me enriquezco de eso. Pero me enriquezco, ¿dónde ese feedback? ¿Dónde lo recojo? Lo recojo de las propias exposiciones. En muchas ocasiones yo aparezco por ahí, hay gente que no me conoce y escucho. Pongo el oído de la gente a ver las interpretaciones que está haciendo y a veces tomo nota y digo, ostras, es verdad. Y le doy más riqueza. Y cuando yo explico una fotografía, digo, pues yo recuerdo en un sitio pues que un señor o una señora sacó la interpretación sobre esto totalmente diferente y es que me parece una pasada. Es interpretación que yo no había visto. Digamos que yo lanzo una primera imagen, lanzo una primera idea, pero es que luego me gustaría que la gente le hiciese un poco como suya, que hiciese su propia interpretación. A veces funciona y otras veces pues no. Muy interesante. Incluso puedes, conociendo otras culturas, llegar a plantear, ¿no? Una fotografía que pueda interpretarse ya selectivamente por otras culturas, conociéndolas y demás, o Por tú lo haces ejemplo, siempre. Sí. el proyecto de Emiratos, que Luis, de forma acertada, vio que estaba desparramada, que eso es café, porque el café le echan especies, es de color amarillo, que representaba los 7 Emiratos Árabes, él rápidamente la vio. Lógicamente allí la gente lo vería mucho más rápido, o sea, perdón, la gente lo vería al instante. Nosotros no, es como si les muestro la botella de sidra con el mapa de Asturias. Ellos no lo interpretarían. Muy interesante. Ya tenemos otra pregunta de Luis, precisamente en el chat, Sí. que nos pregunta, ¿utilizas casi siempre fondos blancos aunque los objetos sean también blancos? No, eso lo hacía al principio. Yo recuerdo cuando a Benito le enseñaba las primeras fotografías, me dice, abusas mucho del color blanco. Y yo entendía que el color blanco en el fondo le daba una limpieza a la fotografía. Y estaba totalmente equivocado, porque con el negro puedo conseguir la limpieza también. Lo que hago es tratar de evitar utilizar el blanco ahora mucho, y lo que utilizo es fondo gris, que sea un papel como si fuese plástico, como si fuese un forro que le quitas el papel y tiene pegamento, sí, pegamento. Lo pongo sobre una superficie, lo voy estirando y dándole con un trapo y trato de que sean elementos o fondos que no produzcan brillos. Y utilizo sobre todo el negro y el gris. Y el blanco ya trato de evitarlo, salvo que sea, por ejemplo, el de la máscara, cosas que sean muy evidentes. Si no, ya no utilizo el blanco. Muy bien. Venga, podéis preguntar a viva voz también, ¿eh? Buenas, ¿se me oye? Sí, hola. Hola Jesús. Bueno, soy Javier Morales, soy miembro del equipo SIMAR. Encantado. Igualmente. Brutal la presentación. Por mi parte, vamos, te puedo decir que estoy totalmente alucinado porque no es mi tipo de fotografía, no es mi ámbito. Pero bueno, a mí sí me gustaría preguntarte ¿qué tanto por ciento de tu fotografía le darías a la inventiva y cuál a la técnica fotográfica? Quiero decir, debe haber un equilibrio, evidentemente, en la técnica fotográfica, porque muchas de las fotos que nos han mostrado tienen esa técnica fotográfica inconfundible, pero ¿qué tanto por ciento le das tú personalmente a esos dos variables, entre comillas? Ahora es al 50%, al principio no, al principio trataba de comunicar o lanzar una idea y no reparaba, pero porque no tenía conocimientos fotográficos. Yo sigo experimentando también. Intento utilizar siempre fondos, luz que sea muy suave, conseguir sombras muy suaves. Pero lo que trato es que una misma imagen sirva para alguien que no entienda de fotografía como alguien que entienda, que vea una composición. A mí el curso de un año de fotografía me sirvió un montón, porque a través de componer sobre grandes escenarios, yo tenía que componer sobre algo pequeño. Y esos conocimientos me sirvieron a la hora de componer. Y que un fotógrafo, pues que vea, pues mira, este color
esta unión de dos colores que son complementarios, esta composición o esta luz o esta sombra, ¿por qué viene la luz por este lado? Lo que trato de hacer eso es que haya bueno, pues eso, como si estuviese una balanza equilibrada entre la idea y la fotografía final. Puede que lo consiga a veces o a veces no, pero bueno, es lo que intento. Gracias. A ti, gracias, Javi. Hola, Tenemos oye, sí, perdona. No, Luis, adelante, luego sí. vamos con el chat. Sí, yo he visto algunas fotografías que, claro, si tú no nos cuentas la historia de esa fotografía, pues no nos transmite, no sé, a mí la del huevo con esos papeles que has dicho que era páginas del Quijote pasadas por la máquina esa que destroza los documentos, pues la fotografía aislada como tal, si tú no nos cuentas lo que significa, pues a lo mejor no cuenta la historia que tú quieres que cuente. ¿Hasta qué punto necesitas para contar una historia más grande una serie de fotografías y no una sola fotografía? Eso es cuando empezar. Un proyecto, necesitas más bien un proyecto que no una fotografía sola, porque una fotografía sola, si, efectivamente, si tú nos cuentas por qué la has hecho y tú cuentas tu historia, pues la podemos ver, pero si nosotros la vemos sin que tú no nos la cuentes, probablemente no nos cuenta esa historia. Mira, gracias, Sí, Luis. sí. Yo lo que al principio lo que hacía era fotografías de forma individual. Luego comenzaron las secuencias fotográficas y ahí tuvo que ver mucho un fotógrafo, Duane Michels, que utilizaba las secuencias en la calle, por ejemplo. Yo me daba cuenta que con una imagen no era capaz de construir, de contar una historia. Y creo que tuvo un cierto interés, el interés que tengo por la magia. Durante un tiempo yo también practiqué magia, cartomagia, y eso creo que se asemeja. Como os decía, no pretendo que la gente repare en el resultado final de la imagen, pero en una secuencia fotográfica de 3, 4 o 5 fotografías, yo estoy entrando y saliendo del escenario. Estoy modificando y estoy tomando la fotografía. Es como cuando un mago te llama la atención de uno de tus sentidos y de repente te hace el truco. Lo que quiero es que se vea el resultado final. No sé si te contesté, vamos. Pero, y luego lo que me llevó es a generar proyectos, porque eso me empezó a enriquecer muchísimo más. Tratar de contar cosas que me estaban inquietando. Pues sobre la pandemia, quise hablar sobre ello. En Emiratos Árabes me trataron de una forma excepcional, pues quería de una forma homenajear a aquel Emirato, aquellos Emiratos. Pues hice un proyecto sobre ello. Lo que estoy trabajando ahora muchísimo sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte, con mucha utilización de fondos oscuros, serpientes, calaveras. Y eso tuvo que ver mucho la influencia que tuve sobre Nancy Fox, la que os conté antes. Entonces voy bebiendo un poco de todo eso, empiezo a hacer fotografías de forma individual y de repente cuando empiezo a utilizar, que veo que hay 3 o 4 que pueden hablar sobre un proyecto, pues tiro sobre ello. Cuando empezó la palabra inacabada tenía como dos o tres imágenes. Empecé a tirar de ello, empecé a tirar y empezaron a surgir imágenes. Hasta que le ponía un punto final. 32, como os dije antes, por las 27 letras del abecedario, menos 5 dígrafos. Y, por ejemplo, Inocentes son 48 historias. ¿Por qué el número 48? Si quería hacer algo relacionado o denunciar algo sobre los derechos humanos, ese número 48 es relacionado con el año 1948 de la proclamación de los derechos humanos como en París. Hago proyectos, pero también tengo que poner un fin, porque yo podría seguir ahí haciendo fotos hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, los proyectos me enriquecieron un montón. Muy bien, tenemos una pregunta en el chat que dice de Carlos Córdoba. ¿Has tenido algún sueño que después te hayas inspirado en hacer algo? Saludos. Ojalá en los sueños me apareciesen las ideas. Lo que yo voy tomando es nota de todas las ideas que voy teniendo. Lo tomo nota en el móvil, luego lo mando como una copia de seguridad al email. Y algo que me llamó la atención es que durante los primeros años, pues si empecé con esto en el año 2011 o 2012, tomaba nota de ideas, que sigo haciéndolo ahora y lo sigo mandando en el email, pero hace como 3 años o así, recuperé todas aquellas ideas que había mandado al email. Hice un libro en el cual aparecieron 9.500 ideas durante esos años, ¿no? Que de vez en cuando pues tiro del libro para ver qué objetos se me han ocurrido en aquel momento. Bueno, cuando necesitas tener una inspiración nueva o algo, te pones a leer, te pones a rebuscar y luego es unirlo simplemente con una conversación que hayas visto o algo que hayas visto en cualquier otro lado. Y esa ejecución posterior, después de que tienes la idea, ¿no? Corriendo o cuando sea, ¿no? ¿Esa ejecución intentas que sea en un breve plazo o puede estar esa idea ahí en la nevera 2 años y después recuperarla? Mira, yo considero que no estoy haciendo algo
que no puede hacer cualquier persona. La única diferencia que puede haber es que yo tengo un compromiso personal con las cosas que se me ocurren y al hacer las cosas. En creatividad dicen que si tienes una idea, porque ideas tenemos todos, ideas tenemos cientos de ideas durante el día, el compromiso o lo difícil es llevarlas a ejecutarlas, llevarlas a cabo. En creatividad dicen que si en las primeras 72 horas no llevas a ejecutar esa idea, no la vas a llevar a cabo. Yo lo que hago no es esperar 72, es en las primeras 24 intentar buscar por internet o mercadillos o la tienda de los chinos para poder ejecutar esa idea. Y si veo que no puedo llevarla a cabo, por ejemplo, recientemente en esta última exposición mostré un casco, un yelmo, el cual estaba vendado y estaba como sangrando, ¿no? Salía como la sangre. Trataba de mostrar como si fuese la cabeza dura a través de un yelmo. Para conseguir el yelmo que había visualizado tardé, no sé si fueron 6 o 7 años, hasta que vi aquel yelmo que era el que necesitaba. No es algo común en mí en ese sentido, ¿no? Si tengo una idea que creo que es una idea acabada y eso, trato de representarla lo antes posible. Y si no, pues tomo nota y, bueno, veremos a ver qué va pasando con el tiempo. Muy bien. Más preguntas que tenemos en el chat. José Ángel, Sí, las estoy leyendo, sí. Sí, las sí. tienes ahí, ¿no? Sí, hombre, lógicamente creo que hay analogías y creo que hay analogías en la comunicación por la utilización de unos mismos elementos. Él es un maestro. Personalmente no lo conozco y me encantaría poder conocerle. Recientemente estuve en su exposición en Madrid, me pareció una pasada. Lógicamente, cuando comienzas en este mundo, te apoyas en muchos autores. En autores no únicamente del mundo de la fotografía, sino de la escultura y de la pintura, que ya rastrearon. Joan Brossa rastreó la poesía visual también en su momento. Pues para poder agarrarte a algo y poder comenzar, tienes que agarrarte a algo, a alguien que haya surcado un camino anterior, ¿no? Yo creo que lo difícil a lo mejor es con el tiempo es construir un discurso visual, ¿no? Que vean una fotografía y que reconozcan que es tuya, ¿no? Es como si fuese un cocinero. Un cocinero te enseña todos los ingredientes a utilizar, ahí tienes los artilugios, pero tienes que construir una receta. Pues lo veo como algo similar. Vale. Y hay otra pregunta, la voy a leer porque así después quedará grabada porque el chat no lo vamos a visualizar Vale. luego en la grabación, ¿vale? Uh-huh. Dice José Ángel también, me llama la atención la meteórica evolución que has tenido estos años, que son 12-15 años. ¿Cómo has tenido que moverte para poder generar esa sinergia de tus exposiciones en tantos lugares culturalmente tan potentes? Vale, pues esto es a base de picar piedra y quizás ser muy persistente. Creo que fue uno de los pilares sobre los que me apoyé al principio fue de una forma que no fue nada consciente. Yo quería gritar al mundo lo que estaba haciendo. Yo al principio mostraba las fotografías en mi ciudad, en mi región, cargaba el coche, el maletero con las fotografías y las mostraba por Asturias. Las fotografías empezaron a traspasar no solamente España, sino el mundo. Y empecé a poner las fotografías que me empezaba a llamar la atención en los 5 continentes, en museos, instituciones. Pero ¿cómo tuve que hacer al principio para entrar en galerías de arte? Yo quería gritarle al mundo que estaba haciendo esto. Yo mandaba cientos de emails al día. Yo no sabía que mi email se podía bloquear si mandaba más de 300 emails al día. Y se me bloqueó en varias ocasiones. Pero yo era persistente, quería hacer eso. A la par, lo que os dije antes de empezar a estudiar sobre psicología, neurociencia y todo eso, tuve que empezar a estudiar inglés. Yo en el año 2016 no hablaba una palabra de inglés. Si no hablas inglés en el mundo del arte fuera de España, no eres nadie. Al principio en las exposiciones me ponían un traductor, una charla, pero me daba cuenta que me mantenía aislado. Entonces, digamos que fue un camino no únicamente de tomar fotografías, de desarrollar ideas o de representar ideas, sino que todo fue un poco conglomerado y fue quizás a base de insistir, ¿no? De decir, yo quiero empezar a tratar de exponer en museos, lógicamente al principio no te contesta nadie. Luego empiezan a contestarte alguno y luego quizás es un poco más sencillo. Hay otro comentario de Pepe que dice, has dicho que haces algo que cualquiera puede hacer. Creo que no se trata tanto de hacer. Antes de hacer hay que pensar, o como tú dices, visualizar. Y eso o sale o no sale. Y no todo el mundo le sale y menos como te salen a ti. Yo añadiría aquí una pregunta al comentario de Pepe. ¿La imaginación o ese concepto que surge en la mente se puede entrenar? Claro que se puede entrenar, sí, es como si fuese un músculo. Si al final es tratar de ver, creo que es tratar de ver las cosas como si lo dices por primera vez. Que yo tomo un vaso aquí y que no des por hecho que es un vaso para llenarlo de agua y de beber, sino ver su forma circular, ver su dimensión, ver de qué se puede llenar, ver este vaso, por ejemplo, que está aquí fuera. Y tratar de ver cada elemento como si lo vieses por primera vez. Analizar
la simbología que pueden tener los objetos. ¿Qué pasa con un lapicero si lo partes? La fotografía que vimos antes es imaginarte, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si dentro del lapicero están las letras y somos nosotros los únicamente que movemos el lapicero y es el lapicero el que tiene vida y nosotros únicamente lo movemos y él está contándonos la historia que quiere? Así construye la imagen esa en la cual se ve un lapicero partido y aparecen unas letras que parecen que están sangrando. Creo que es ver las cosas como si fueses un niño y ver las cosas como si fuese por primera vez. Y luego, hombre, no quedarte con las cosas evidentes, con pequeños juegos simpáticos, de buscar una sonrisa con el espectador, sino tratar de profundizar. Pero para profundizar hay que nutrirse de otras cosas también. Y yo lo que hago es a través de la pintura. Pero bueno, que lo hago y lo que haga yo es que lo pueda hacer perfectamente cualquier otra persona. Lo que pasa es que quizás yo no podría hacer un retrato, seguramente. Yo no podría empatizar con una persona y tratar de plasmarla a través de una imagen, como se dice, ¿no? De fotografiar el alma. Para mí eso me resultaría muy complicado. Para mí esto quizás no le doy el valor, entre comillas, porque surge, estás haciendo una fotografía, de repente te surge otra cosa y vas haciendo, y es como se van elaborando los proyectos, así como lo voy haciendo. Muy interesante. Dani nos comenta en el chat: me imagino que en estos años hayas sufrido alguno de esos periodos de crisis creativa en los que parece que no se te ocurre nada nuevo. ¿Ha sido así? Y en ese caso, ¿puedes dar algún consejo para superar esas etapas de falta de creatividad? Sí, cuando pasas momentos a lo mejor críticos en tu vida o anímicamente no te encuentras bien, pues lógicamente lo que hago es leer, a lo mejor leer o asistir, ir al teatro, ir al cine o ver cosas que no tienen nada que ver con el mundo del arte, quizás, porque ahí puede estar la llave para una nueva imagen. Pero eso es, digamos que el bache del artista, lo que se llama, que te quedas sin inspiración. Eso no ocurre así. Esos momentos no ocurre porque piensas que ya no vas a tener ideas nunca más. Y eso me pasó a lo largo de estos 10 años en alguna ocasión, que madre mía, durante 4 días no se me ocurre nada. ¿Qué pasa aquí? 5 días, que estoy ahí sequía. No, es dejar que la cabeza empiece a funcionar. Como os dije antes, el mundo de la creatividad es como si fuese un huevo, tú vas almacenando información. Y esa información se va almacenando en la parte de atrás del cerebro. Luego aparece en la parte de adelante, hablando un poco de creatividad, el córtex prefrontal, donde aparecen las ideas, donde esas uniones, esa sinapsis de las neuronas que se unen para tener una nueva idea. Los baches creativos surgen, aparecen, pero pasan cuando te olvidas de ellos porque empieza a funcionar la cabeza otra vez. ¿Y alguna vez te ocurre también que conceptos que son bastante complejos, ¿no?, los empiezas a desarrollar en la fotografía, en la ejecución, y ves que realmente el resultado es muy complejo y te puedes echar atrás? ¿O normalmente cuando tienes el concepto ya en la cabeza ejecutas? Cuando tengo el concepto en la cabeza y tengo las ideas claras, lo ejecuto. Y luego yo, bueno, tengo a alguien de mucha confianza, el cual fue el que grabó el documental, que a veces le mando imágenes para ver cómo respiran. Porque al final sería muy egoísta pensar que soy yo únicamente el que hago esto, sino te apoyas en 2 o 3 personas y dices, oye, ¿esto cómo lo ves? Y son personas que son muy honestas y te dicen, joder, pues esto, y es que no veo lo que me estás diciendo. No dice absolutamente nada. Entonces tratas de dar una vuelta y al final es cómo te vas enriqueciendo y creo cómo te vas mejorando, cómo vas mejorando. Y una propia exposición también. Yo trato de mejorar en las exposiciones por lo que me escucho de la gente, por lo que me dice la gente. Bueno, pues yo aportaría esto, este color, ¿no? Y yo me voy quedando con todo eso, porque creo que todo eso, me gustaría pensar que le enriquezca a la gente, porque lo hago jugar con la imaginación, pero yo me enriquezco también, como por ejemplo en los festivales de fotografía. Coincides con otros fotógrafos, no solamente ellos se van a enriquecer, entre comillas, la gente que te va a escuchar, sino tú te enriqueces de la gente que son aficionados o profesionales de la fotografía. Muy bien. ¿Alguna pregunta así en el chat? No tenemos ahora mismo. Venga, animaros, que no siempre vamos a tener la oportunidad de tener aquí a este hombre, para contestarnos. Yo cuando queréis, encantado. ¿No os animáis? Bueno, yo te lanzo otra pregunta que tengo aquí también apuntada. Has hablado antes un poco sobre la iluminación, luz natural, ¿no? En algunos momentos que metes algún elemento de iluminación artificial. Cuando es así, ¿es lámparas LED o trabajas con flashes? ¿O cómo es un poco tu relación con la iluminación? La iluminación es únicamente la luz natural, Natural. la pongo de forma lateral. Hace poco me hice con un difusor grande porque si era el día soleado, pues yo a lo mejor quería seguir fotografiando para difuminar esa luz. Si no, la luz trasera
para conseguir un contraluz es a través de una televisión. Y yo creo que la primera vez que utilicé una linterna fue hace poco, en la última fotografía que hice sobre el Día de Asturias, en el cual dos manos sujetaban la Cruz de la Victoria, la Cruz asturiana, y para iluminarla, fue con una pequeña linterna que a mí me había enseñado Benito en el curso de fotografía, y acercándome y iluminando. Pero no, trato realmente que sea todo con luz natural. Al final, la exposición de una... Yo no tengo prisa por las fotografías, los elementos no se van a mover. Cuando tomo la fotografía y llevo la tarjeta de memoria al ordenador, la amplío, la pongo al 200, 300 o 400% para mirar que toda la superficie está limpia. Si no está limpia o ya algunas motas de polvo que hay que limpiar, saco la tarjeta, vuelvo al sitio, lo limpio y vuelvo a tomar la fotografía. Un día de lluvia nublado es un día de trabajo, ¿no? Para mí yo soy muy raro. Para mí los días de otoño, que estén nublados, para mí son los días perfectos. Y dice la gente, pero si es el sol, el verano. Digo, no, para mí es el otoño. Muy bien. Más preguntas que tenemos en el chat. Creo que voy en orden. Sí, Nayara Gutiérrez nos dice, hola, ¿piensas primero en la idea que quieres desarrollar y luego le das una vuelta a cómo lo querrías interpretar? ¿O ves unos materiales y se te ocurre la idea entonces? Pues es indiferente, puede surgir de las dos maneras. O incluso alguien que me encargue, pues hazme una fotografía para este texto, tengo que interpretarlo y buscar el elemento. Digamos que, como te decía al principio, convivo con muchos elementos, muchos objetos, entonces de verlos ya de una forma asidua, llegan a conectarse, o por casualidades de la vida, que los muevo uno de un sitio a otro y digo, coño, esto está contando alguna historia que creo de la cual se puede tirar del hilo, o a través de la idea, pero por ejemplo aquí que estemos hablando, quizás yo me estoy fijando pues en lo que tienes detrás, que tienes una planta y lo que tienes una estatua, una figura que tienes arriba, que parece... Pues yo me voy quedando con todas esas cosas, o tus gafas, la gente cuando lleva un pañuelo o un bolso como le lleva colgado, me voy quedando con todas esas cosas. Genial. Pepe nos dice también en el chat, ¿has preparado alguna serie sobre un tema específico por encargo o lo haces siempre por tu propia iniciativa, tus propias ideas? Hasta ahora lo fui haciendo por mis propias ideas, pero ahora me encargaron para una exposición que voy a tener dentro de 4 años. Bueno, un tema el cual me encargaron y se va a mostrar aquí en Asturias. Y voy eligiendo yo los temas, pero los temas van yendo... Hasta ahora tuve libertad creativa en ese sentido. Para las galerías de arte funcionó. Sí es verdad que por una galería que esté en Sydney, las fotografías que funcionan allí, ellos eligen en Estados Unidos otro tipo de fotografía, que sean a lo mejor diferentes por las temáticas, a lo mejor quizás, pero ahora lo que me está llevando mucho sobre la muerte. Yo creo que hay una determinada edad, que es que pensamos que el tiempo va siempre avanzando, pero llega un momento determinado que es como si fuese un contador al revés, que fuese una cuenta atrás. Y eso es algo que me está interesando mucho, que estoy hablando mucho sobre eso. Hasta ahora siempre tuve libertad, ya te digo, creativa, tanto en museos e instituciones, y es verdad que durante estos 10 años lo que hice fue tengo unas 1.200, 1.300 fotografías hechas. Tengo muchísimo material para cuando me piden un proyecto por ahí que mostrar 100 fotografías. Por ejemplo, lo que voy a mostrar en San Petersburgo en junio, bueno, pues se va a inaugurar en un museo de arte en San Petersburgo. Van a ser alrededor de 100 fotografías. Tengo mucho material. Yo, lógicamente, los mando 100, le mando 200 y con la propia curadora de la exposición seleccionamos las fotografías. Muy bien. Carlos Córdoba nos pregunta también, ¿en cuántos países han estado tus exposiciones? ¿Tienes a alguien que lo admires tanto como fotógrafo como en el arte? Pues la verdad es que no sé cómo puede sonar, pero realmente estuvieron prácticamente, donde no estuvieron fue en Sudamérica, que voy a ir en abril, a México, que estoy invitado al Festival Internacional de la Imagen, pero estuvieron prácticamente en muchísimos países. Por Europa prácticamente estuvieron por todos lados, estuvieron en Rusia, en Australia. Sí, estuvieron en muchos sitios. Fui picando mucho a la piedra y mandando muchos emails al principio. Para eso tuve muchísima suerte, la verdad. Me siento muy, muy afortunado porque entiendo que es muy, muy complicado mostrar una fotografía fuera ya de tu ciudad, fuera ya de tu país. Y la verdad tuve mucha suerte porque me encontré a muchas personas que fueron muy generosas siempre con el trabajo. Y bueno, ¿algún fotógrafo al que admire, tanto como fotógrafo Sí. como el arte? Durante este tiempo, pues he conocido a muchos fotógrafos. Yo realmente cuando viajaba a los encuentros de fotografía me sentía un poco como fuera, pues si hago cosas en un sitio pequeño, estoy a lo mejor al lado de alguien que fotografía presidentes de los Estados Unidos, a Sheridan McCullin, a Danny Burnett,
pero alguien el que me demostró de alguna forma su humildad estando ahí arriba, siendo un icono de la fotografía, fue Steve McCurry. Cuando le conocí en Emiratos en febrero del año pasado, que además, bueno, es que lo cuento en el documental y se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Estábamos los dos invitados en un encuentro en Emiratos Árabes y las puertas estamos en el hotel, las puertas del ascensor se abren y de repente me lo encuentro allí. Y digo, coño, con este hombre tengo que hablar. Además teníamos una conexión porque los dos trabajamos con una galería de arte en Hamburgo, en Alemania. Yo había tenido una exposición, luego la tuvo él, después tuvo él otra y yo tuve otra individual. Entonces tiene una forma de conectar con él. Pude hablar con él. Yo iba con el libro de portraits, de retratos que tenía, para ver si me lo firmaba, a ver si era capaz de acercarme a él. Bueno, su generosidad fue que estuve esos días con él, con su familia, estamos en contacto y cuando supo, como os digo, el tema de la exposición, pues, ¿qué necesitas? Y hombre, si puedes aportar algo para el documental, y le aparece ahí con lo que hubiese necesitado. Entonces, no solamente admirarle, la admiro como persona. Posiblemente coincidamos en México también, porque le querían invitar en el festival al que voy a asistir yo y volvamos a coincidir allí. Entonces yo lo admiro no solamente como fotógrafo, porque es un icono de la fotografía, sino como persona por la cercanía que tuvo siendo alguien que, bueno, ¿qué vamos a decir de él? Muy bien. Bueno, el chat lo tenemos llenos de felicitaciones, no te las voy a leer todas, las puedes leer, ¿vale? Pero dándote Sí, las estoy gracias y viendo, os lo felicitándote. agradezco un montón, de verdad, porque me apetecía un montón. Y si hay un granito de arena con lo que os vayáis, algo que os pueda inspirar, algo que a lo mejor no os quedó claro, me podéis mandar un email. Oye, pues que esta luz que utilizas, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo? Me mandáis un mensaje por Facebook, un email o lo que sea, y yo estoy abierto, vamos, para ningún problema. Genial, muchas gracias. Se agradece mucho la cercanía también, por tu parte, en la charla y la verdad en el coloquio. ¿Qué menos, qué menos? Todos estamos aquí para lo mismo, para la fotografía, que es lo que nos une. O sea que... Oye, pues si os parece, si alguien tiene alguna pregunta es el momento y si no podemos ir cerrando, que ya nos acercamos a las 9:30, que era un poco lo que teníamos programado. ¿Vale? Y 1, 2, 3, si no hay más preguntas, pues nada, yo de verdad agradecerte en nombre de Simart el que estuvieras dispuesto a venir a charlar con nosotros. Ha sido una gozada, yo lo he disfrutado mucho y he aprendido mucho contigo. Y nada, darte las gracias una vez más. Y si quieres despedirte de alguna manera de nosotros. No, la verdad que es un placer volveros a darle una enhorabuena, como le dije a José ayer, por el trabajo que hacéis con la revista, sobre todo porque, bueno, creo que es muy rica y de verdad que no es caer en la redundancia, es muy rica en los contenidos, que supone un curro muy grande porque tiene muchísimo contenido. Estas charlas que me hayáis invitado me apetecen un montón porque al final es una forma de compartir. Y no cuando vas a un sitio que luego no tienes la oportunidad de hablar con la gente, si nos pones lo que estás haciendo, pero a mí lo que me gusta es esto, estar en una mesa, en un café, poder hablar y que podamos conversar y yo tengo esta duda, pues a lo mejor yo tengo algo sobre ti también. Oye, pues tú cómo haces esto y que podamos charlar. Yo creo que estas cosas que la pandemia fomentó poder hacer, creo que sigue siendo ricas para que podamos desde diferentes puntos de España poder hablar y poder conocernos sobre todo. Y como os digo, ningún problema. Podéis escribirme por Facebook, por email, lo que necesitéis y si yo puedo aportar otro grano de arena a Simart, lo que queráis, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Marco, de verdad. Pues muchísimas gracias, dicho queda. Y oye, pues nada, vamos a hacer el cierre un poco. Sin más, daros las gracias bueno, y el primero desde luego por estar y al resto por haber acudido. Ha estado muy bien la charla, también la participación de la gente. Y simplemente recordaros que esta ha sido la primera charla dentro del ciclo de charlas que continuaremos en las próximas semanas y os animo a que participéis el próximo miércoles, que tendremos a Alex Alonso, ¿no? Conocidísimo artista de la fotografía micológica y que estará también con nosotros pues, para disfrutar de un rato hablando de fotografía. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.